¿Cómo están? ¿Bien? Pues creo que motivos más que suficientes tenemos, ¿verdad?, para poder estar bien, ¿sí o no? Pues sí, yo en lo personal me siento muy agradecido, Memo decía en la mañana que se sentía enriquecido, ¿no? Muy enriquecido. Yo, pues de igual manera, y creo que todos, enriquecido, bendecido, agradecido por poder estar aquí, por poder ser partícipe de este tiempo que el Señor nos brinda, nos regala, lo pone, sí, para que todos de alguna manera podamos salir, ¿no?, pues bendecidos, ¿no?, y sobre todo un poco más entendidos del propósito y del plan que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, pues yo me gustaría compartir algo que, pues bueno, pensando y meditando en todo lo que se ha estado hablando, ¿no?, y aportar poner mi parte en ello, sí, espero que sea también de bendición para vuestras vidas y para todos, sí. Pues hemos estado escuchando ya desde ayer, ¿no? Abraham nos hablaba de oír, ¿no?, de escuchar y de ver, ¿no? Hoy Carlos nos hablaba de servir, ¿no?, de obedecer al Maestro. Sí, y mismo nos hablaba de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Y la verdad, pues que en este día también lo hemos podido hacer, ¿no?, esta tarde, ¿no? Hemos podido poner en práctica o tener el deseo de poner en práctica todo eso que Jesús quiere que hagamos, ¿no?, o que demanda de nosotros, ¿no? Y bueno, pues qué bueno, ¿no?, que podamos hacerlo, qué bueno, como decía al principio, podamos ser partícipes de todo esto, ¿no?, de todo lo que el Señor nos está regalando, ¿no? Y yo quiero hablaros, vamos aquí a Juan, capítulo 1. Yo creo que seguramente que estaremos un poquito cansados. ¿Estamos cansados? Sí, ¿verdad? No paramos. Hoy me decía alguien, no paramos, ¿eh, Antonio? Y digo, no paramos. Y qué bueno que no paremos. Eso es buena señal, ¿no? Eso es buena señal que no paremos, ¿verdad? Pero creo que podemos poner un poquito de nuestra parte, porque creo que el Maestro se merece toda nuestra atención. Creo que Cristo se merece que pongamos toda nuestra atención a lo que Él quiere hablarnos, a lo que Él quiere transmitirnos, sí, porque Él lo dio todo por nosotros, sí, Cristo lo dio todo por nosotros, sí. Él se entregó a sí mismo en una cruz por cada uno de los que estamos aquí, y creo que nosotros debemos de corresponderle de la misma manera, ¿no?, de darle todo, ¿no?, de disponer nuestro corazón, de abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que una palabra suya pueda caer en buena tierra y pueda dar un fruto, ¿no? Yo voy a intentar poner de mi parte. Tengo muchas cosas que decir, pero no sé cómo decirlas, así que también pues que me ayudéis a ello, ¿no?, y que sea, pues que Dios nos ayude, ¿no? Y en Juan, en el capítulo 1, vamos a ir al principio, capítulo 1 y versículo 35. Estamos hablando del discipulado, ¿no?, de ser discípulos, ¿no? Para ser discípulos de Jesús, ¿sí?, para ser un discípulo de Jesús,
pues el primer paso que tenemos que dar, lo primero que tenemos que hacer es seguir al Maestro, ¿sí? Tenemos que ser sus discípulos, tenemos que haber dado ya un paso de fe para Cristo, ¿verdad? Si no, difícilmente vamos a poder recibir y aceptar las enseñanzas del Maestro, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí Juan nos habla y nos muestra claramente cómo hubo personas que tuvieron este deseo de seguir a Jesús, ¿sí? Cómo tuvieron este deseo para poder recibir las enseñanzas del Maestro y para poder, ¿sí?, saber cuál era el plan de Dios para sus vidas, ¿sí? Y esto es lo primero que tiene que ocurrir, ¿verdad? Para que podamos entender, para que podamos saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si esto no ocurre, como digo, difícilmente vamos a poder entender y saber cuál es su plan. Y aquí, en el capítulo 1, versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, ¿sí? Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pues vamos a parar ahí, ¿no? Aquí en estos 3 o 4 versículos podemos ver que había unas personas que Juan el Bautista había empezado a predicar, a hablar de Cristo ya, ¿sí? Juan el Bautista, ya él había hablado de Jesús. Yo soy uno que clama en el desierto, que no, él sabía que no era digno ni siquiera de desatarle los cordones de su calzado, ¿sí? Y les empieza, Juan el Bautista empieza a hablar de Jesús, ¿sí? Y hay personas, ¿sí?, personas que estaban oyendo este mensaje y empiezan a seguir a Juan el Bautista. Pero estas mismas personas que estaban escuchando este mensaje, ¿sí?, dice, tuvieron una actitud en su corazón, una actitud que muchos de los que estamos aquí la hemos tenido y la seguimos teniendo, pero la tuvimos, ¿sí? ¿Y cuál es la actitud en el corazón? Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista les presenta a Cristo. Ahí está el Cordero de Dios. A Él es al que tenéis que oír. En Él es en el que tenéis que poner vuestra mirada. Él es el que tiene que tratar vuestras vidas. Él es el que a Él le tenéis. Ahí está el Cordero de Dios. Y creo que nos podemos ver muy identificados en esta parte, ¿no? Un día nos hablaron del amor de Dios. Un día nos presentaron a Cristo, ¿verdad? Ahí está el Cordero de Dios, ¿sí? Ahí está. ¿Y ellos qué hicieron? Dice, le oyeron, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús, ¿sí? Siguieron a Jesús. Sin saber, estos discípulos, estas personas no sabían dónde moraba Jesús, ni tendrían un conocimiento muy leve de lo que Cristo quería para sus vidas, pero tuvieron el deseo de seguir a Jesús, ¿sí? Y como os digo, nos podemos ver muy identificados, yo sé que nos podemos ver identificados en estas cosas, los que ya hemos dado este paso de fe, ¿sí? Un día, ¿sí?, nos hablaron de Cristo y en mi corazón, cuando me hablaron de Cristo, yo quería saber más de Jesús. Yo quería saber, no entendía, no sabía muy bien qué era esto, porque no lo entendía, pero sí sabía que yo tenía el deseo
yo quiero saber más de Jesús, yo quiero saber más del plan que Cristo tiene para nuestras vidas, ¿sí? Tenía para mi vida. Dice, y siguieron a Jesús. Y esto, como os digo, muchos de los que estamos aquí ya hemos dado este paso de fe, ya hemos hecho esto, ya hemos seguido a Jesús. Pero yo también sé que hay personas todavía aquí que están, ¿sí? Quizás con dudas, quizás que están escuchando todavía a Juan, ¿sí? Y qué bueno que es eso, ¿verdad? Pero que tenemos que dar este paso de fe, tenemos que seguir a Jesús, ¿sí? Para poder ser sus discípulos, ¿sí? Para poder ser discipulados por el Maestro, para poder ser tratados por el Maestro, ¿sí? Si esto no ocurre, pues, como os digo, difícilmente vamos a poder entender lo que Cristo quiere para nosotros. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Ellos sabían que Jesús era el Maestro, ¿sí? Ellos sabían que Cristo era diferente a otros maestros de la ley. Estoy convencido de esto. Los discípulos habrían visto a muchas personas, a muchos maestros predicar y enseñar, ¿sí? Las Escrituras, pero ellos, creo que de una manera inconsciente le dicen, y ellos le dijeron, Rabí, que traducido ¿qué es? Maestro, ¿sí? Ellos vieron algo en Jesús. Si leemos el Nuevo Testamento vamos a podernos dar cuenta que la gente se quedaba y dice, es que enseña como el que tiene autoridad, no como los fariseos y como los escribas, como el que vieron algo, ¿sí? Y yo sé que todos los que estamos aquí estamos viendo algo diferente de parte de Dios. Hay algo que sabemos que solamente Cristo nos lo puede dar, ¿sí? Yo sé que eso es así, ¿sí? Pero tenemos que dar ese paso de fe. Y ellos, dice Rabí, que es maestro, dice, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. ¿Y qué ocurrió? Dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, hasta ahí. ¿Qué dice? Y se quedaron con él aquel día. No solamente se quedaron estos discípulos aquel día, estos discípulos, ¿sí? Siguieron a Jesús, ¿sí? Toda su vida, ¿sí? Todo su ministerio, lo podemos leer, lo podemos ver. No solamente se quedaron este día, sino siguieron a Jesús, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Luego lo podemos ver en Hechos, cómo estas personas predican el Evangelio, cómo son sus vidas, ¿sí? Dan sus vidas por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo. No solamente se quedaron este día, dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00. Muchos de nosotros no solamente nos quedamos ese día con Jesús, llevamos muchos años ya caminando en Cristo, ¿sí? No fue un momento de una reunión de gozo ¿no? Un sentimiento, fue algo real en nuestras vidas, ¿sí? A mí me da mucha alegría, mucho gozo ver a chicos o a chicas, a personas que llevan años ya caminando en Cristo, ¿no? Que llevan años, que no fue algo temporal, que no fue algo, ¿no? De un día, sino que llevamos ya muchos años, ¿sí? Muchos de nosotros más de media vida, ¿sí? Y por eso os digo, ¿no? Por eso quiero ir al principio. Dice, los primeros discípulos de Jesús, ¿sí? Y esto es algo que tiene que ocurrir, ¿sí? Esto es algo que tiene que ocurrir en nuestras vidas, porque si no podemos caer en el error y podemos caer
como os digo, ¿no?, en el conformismo de escuchar enseñanzas, de escuchar a Juan, ¿sí?, de escuchar mucho, pero que ¿sí?, realmente no estamos escuchando al Maestro, no estamos escuchando a Cristo, no estamos recibiendo sus enseñanzas en nuestras vidas. Y eso puede ocurrir, ¿sí? Pero nosotros tenemos la decisión de que eso ocurra. Como os digo, muchos de nosotros eso ya ha ocurrido, qué bueno. Pero también sé que hay otras personas que eso todavía no ha ocurrido, pero eso tiene que ocurrir, para que lo escondido, para lo que no se vea sea revelado en nuestras vidas, podamos ver como nos hablaban ayer, podamos oír, ¿sí?, podamos tener un corazón de ir y predicar el Evangelio, ¿sí?, podamos tener esa actitud de siervos, de obedecer, pero si esto no ocurre, ¿sí?, nada de eso va a pasar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, bueno, era algo que quería un poco, ¿no?, para empezar, de lo que os quiero hablar, ¿no? Porque cuando hacíamos el encuentro y sabíamos que se va a hablar del discipulado y esto, y era algo que me venía, ¿no?, era algo que me venía a mi corazón. Digo, bueno, ¿de qué puedes hablar? La verdad que hay muchas cosas, como os digo, que quieres hablar, pero que muchas veces no sabes explicarlas, porque precisamente no somos ningunos maestros, ¿sí? Porque precisamente no sabemos muy bien cómo transmitir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero, como os digo, esto es el principio, esto es la base, ¿sí?, para que vayan pasando los años y tú y yo podamos seguir recibiendo las enseñanzas del Maestro, podamos seguir recibiendo lo que Él tiene para nuestra vida, para que podamos saber cómo nos tenemos que conducir en este mundo, para que podamos saber cómo tenemos que vivir en este mundo, ¿no?, de oscuridad, y poder ser luz a los demás en medio de las tinieblas. Y vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 4. Si seguimos leyendo aquí en Juan, sí, no lo vamos a hacer porque quiero dejar el pensamiento, sí, podemos ver que los discípulos siguen a Jesús, ¿sí? En el 43, al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y ve a Felipe, ve a más discípulos, y en el capítulo 2, también un poco más adelante, dice que Jesús es invitado a unas bodas, y dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, ¿sí? Y aquí sus discípulos vieron también el primer milagro, la primera enseñanza que Cristo hizo en sus vidas. No fue una enseñanza histórica, no les habló algo de las Escrituras. La enseñanza, la primera enseñanza, lo primero que vieron los discípulos fue un milagro, ¿sí? Fue cómo se convierte, ¿sí?, el agua en vino, cómo esas tinajas estaban vacías y son llenas. Y eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurre en nuestras vidas, ¿sí?, cuando seguimos a Jesús. La primera enseñanza que vemos, lo primero que aprendemos, lo primero que Cristo nos es ese milagro en nuestras vidas, cómo nuestras vidas estaban vacías, cómo no había nada y Él llenó nuestros corazones. Dice, no lo busquéis, pero dice, en el verso 11, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Este fue el primer milagro,
Esta fue la primera manifestación. Dice que ¿qué le pasa a los discípulos? Que creyeron en Él. ¿Sí? Y esto ocurre en nuestras vidas. Pasa así. La primera enseñanza que recibimos, que vemos un milagro de Dios. Yo vi un milagro de Dios. ¿Sí? Somos un milagro de Dios. Él ha llenado eso que estaba vacío, Él llenó nuestros corazones. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. ¿Hasta dónde está llenando Cristo nuestros corazones? Hasta arriba. ¿Sí? Nos está bendiciendo, nos está dando de sus bendiciones. Y estas personas, estos discípulos que ya siguen al Maestro, que ya han entendido que no hay nada mejor que seguir a Jesús, que no hay nada mejor que ir tras sus pasos, tras sus enseñanzas. En Mateo 4, versículo 19... Aquí Jesús empieza a tratar en la vida de los discípulos y les llama y les dice esto, y nos dice esto también, a los que ya hemos tomado esta decisión, a sus discípulos, ¿sí? A los que ya estamos siguiendo al Maestro. ¿Sí? Una de las primeras enseñanzas que Jesús y una de las primeras cosas que le dice a sus discípulos es esta. Le dijo, en el verso 19, y él le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? Esto es lo que Jesús les enseña. Esto es una de las primeras cosas que los discípulos empiezan a ver también, aparte de ese primer milagro que ven cómo ven, ¿no? Ven a Jesús haciendo el milagro, pero esta es otra de las primeras enseñanzas, ¿sí? que Jesús les da, ¿sí? Les dice a ellos, venid en pos de mí, seguidme. ¿Os acordáis de estos discípulos que estaban con Juan, que le siguen, ¿sí? Que van con él? Pues a estos le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Esto es algo que como discípulos de Cristo, como personas que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, esto es algo que tiene que estar en nuestros corazones, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas, ¿sí? De que Él no solamente nos ha llamado. Carlos esta mañana hablaba y decía que, ¿no? De lo que nos hablaba y decía que no es solamente subirse aquí a un púlpito y hablar, y hablar, y hablar, ¿sí? Sino que hay que bajar del púlpito y hacer algo más, ¿sí? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué está diciendo? Un poco más adelante vamos en otra parte de la Biblia, en Lucas, vamos a Lucas capítulo 9 y versículo 51. Porque aquí Jesús le dice lo mismo pero de otra manera, ¿sí? Lucas capítulo 9 y versículo 51. Y vamos a quedarnos con lo que decía Marcos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Yo os haré. Yo me quedaba mucho con yo os haré. ¿Sí? Yo os haré pescadores de hombres. Y aquí en Lucas capítulo 9, versículo 51, aquí Jesús les está diciendo algo muy parecido. Sí, cuando dice en el 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos,
para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, su discípulo Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Yo leía esto de, ¿no? Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. ¿Sí? Y aquí Jesús le está diciendo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para ganarlas, las almas, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y yo me pregunto, no sé si tú alguna vez te has preguntado cómo yo sí me lo he preguntado, más de una vez. Y es al día de hoy que me lo sigo preguntando, ¿cómo tengo que hacer, Jesús, para pescar hombres? ¿Cómo es eso de pescar hombres? ¿Sí? Jesús le dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. A unos pescadores que llevan toda su vida pescando peces. ¿Sí? Pero aquí le siguen, toman la decisión de seguir a Jesús y dicen: mira, pero ahora vais a pescar hombres. Ahora vais a ganar almas para Cristo. Esto es lo que yo entiendo en esta parte. Esto es lo que Jesús le está diciendo aquí en este pasaje de Lucas. A Jacobo y a Juan, a dos discípulos suyos, que era obvio que necesitaban mucha enseñanza todavía del Maestro, que era obvio que eran personas que todavía eran inmaduros en muchas acciones y en muchas actitudes que tendrían en sus vidas, ¿sí? Por su carácter, bueno, son conocidos como ¿qué? Como los hijos del trueno. Parece ser que estos dos discípulos eran, ¿no? Siempre hablamos de Pedro como que era el más, ¿no? El más lanzado, el más... Pero, ¿verdad? Estaba claro que necesitaban mucha enseñanza del Maestro, ¿verdad? Pero les dice, ellos, y nos podemos dar cuenta porque ellos le dicen, bueno, dice, no les atienden, dice que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús iba para Jerusalén, ¿sí? Dice que ellos van delante para hacer unos preparativos, dice, y fueron a entrar en una aldea de los samaritanos, ¿sí? Y ya sabemos que los samaritanos y los judíos como que no se llevaban muy bien, ¿verdad? Y más él, dice en el 53, dice, más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Como que Jesús, bueno, pues parece hacer los preparativos, pero como que él sigue para adelante, como que no se quería quedar ahí. Y a estos dos discípulos, sí, no les sentó nada bien esto. Y le dice, bueno, pues ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Sí. Y aquí es porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? Y un discípulo, si el Maestro no ha venido y no nos y nos está dando esta enseñanza, Él ha venido a ganar almas, no ha venido a perder almas. ¿Sí? Pues cuánto tú y yo, que somos sus discípulos, que le estamos siguiendo, que queremos hacer su voluntad, ¿sí? Tenemos que tener esta actitud, ¿no? De ganar almas para Cristo, ¿sí? Si el Maestro, ¿sí?, nos ha dado ejemplo, como habla también cuando nos habla cuando le lava los pies, si el Maestro ha hecho esto, ¿sí?, ejemplo os he dado, ¿sí?, de ganar almas para Cristo. Un discípulo de Jesús, ¿sí?, de Cristo, tenemos que tener esto claro en nuestros corazones. Yo sé que muchos de los que estamos aquí lo tenemos claro, por eso estamos sirviendo en esta obra,
Por eso estamos aquí, por eso estamos dispuestos. Pero también sé que hay otras, ¿no?, que no lo tenemos tan claro. Y también sé que puede haber veces en nuestro caminar como que esta enseñanza se nos puede olvidar, ¿sí? Como que, bueno, como que, ¿no?, nos puede pasar como a Juan y a Jacobo. Así, no te atienden, no quieren atenderte, pues que baje fuego del cielo, que los consuma. Cristo no vino a eso, ¿sí? Pero como os digo, no sé si alguna vez tú te has preguntado cómo se pescan hombres, cómo se ganan almas, ¿sí? Esto yo hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, le sigo diciendo al Maestro: Señor, enséñame a ganar almas, enséñame a pescar hombres, enséñame a hablar de ti, ¿no? Enséñame qué es lo que yo tengo que hacer, cómo tengo yo que actuar para ganar un alma, para que esa alma por la cual tú moriste y la trajiste, ¿sí?, y la pusiste delante de nosotros, ¿sí?, ¿cómo le puedo ayudar para ganar su alma? ¿Cómo puedo llevarle a los pies de Cristo? ¿Sí? Está claro que el único que va a hacer el milagro en esa alma es la obra del Espíritu Santo en su vida. Va a traer convencimiento y va a traer, ¿sí?, todo. Va a ser Cristo en él. Pero ¿qué tengo que hacer yo como discípulo que soy? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Solamente recibir datos, información bíblica, textos bíblicos, saber historias de la Biblia, saber pasajes, saber muchas cosas? Eso está bien, claro que sí, ¿no? Tenemos que estar, ¿no?, entendidos, tenemos que saber lo que dicen las Escrituras, tenemos que tener tiempo de leer, dedicarle, ¿no? ¿Sí? Pero ¿no?, tengo que hacer algo más, ¿no? Porque ¿y qué es lo que, bueno, qué es? Hay muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que deberíamos de hacer, pero hablando de esto, ¿cómo yo puedo ganar un alma? Yo no soy una persona muy dada, no tengo un don de palabra, no sé si os habéis dado cuenta, ¿sí? No, ¿verdad? Hay otras personas que tienen don de palabra, que hablan y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y un político, ¿no? O sea, va y venga, pero hay personas que no, ¿verdad? Bueno, ¿cómo voy a ganar un alma? ¿Cómo vamos a ganar un alma, no? Y bueno, como ganaron mi alma, ¿sí? ¿Y sabéis cómo fue? Las personas que me hablaron de Cristo me mostraron el amor de Dios en sus vidas. Me mostraron el amor de Dios en sus vidas. Fue como me alcanzaron, fue como, ¿no?, mostrándome el amor de Dios, ¿sí?, en sus vidas. No fue algo muy... Sí, las personas que me hablaron de Jesús, yo recuerdo, o todavía está en la obra y sirviendo al Señor en otro país, era tartamudo, es tartamudo todavía. Sí, pequeñito, un poquito más que el púlpito, pequeñito. Pero hoy habla tartamudea menos. Pero me hablaba de Cristo, pero lo que yo podía ver en él, o en él y en muchas personas, ¿sí?, era el amor de Dios que tenían en sus vidas, ¿no? De cómo me transmitían ese amor de Dios, cómo me transmitían lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿sí? Pero no con sus hechos, como nos hablaban en la mañana, con su ejemplo, con su testimonio, ¿sí?, con el día a día, ¿no?, con el estar entre nosotros, ¿verdad? Y así es, ¿sí? Creo que es una de las maneras, no digo que sea la única, cuidado, no digo que sea la única, pero estoy convencido que es que cuando
un discípulo de Jesús, ¿sí?, muestra el amor de Dios a otras personas, ¿sí?, hay muchas posibilidades de alcanzar, de salvar esa alma, de ayudarles, de llevarles a los pies de Cristo, ¿sí? Y dice, quiero que vayamos aquí a un versículo que buscaba. Jesús le dice a Juan y a Jacobo, dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois vosotros? Como diciendo que el Espíritu de Dios no obra así. El Espíritu Santo de Dios no obra así en una persona, ¿sí? Que yo he venido a salvar las almas, que no he venido a que los consuma, que no he venido a que se pierdan, que he venido a salvarles. Quizás no tienen la mejor actitud, quizás están rebeldes en sus corazones, quizás no quieren saber nada, pero que no he venido a consumirlos, que yo morí en una cruz, ¿sí?, para salvarles, ¿sí? Y Jesús le dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no obra así en la vida de un discípulo. El Espíritu de Dios trata de otras maneras, ¿sí? Habla de otras maneras, nos conduce de otras maneras, ¿sí? Y quiero que vayamos a un versículo, a Romanos capítulo 5 y versículo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo leo de nuevo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí?, por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ha sido derramado, ¿sí?, por lo cual tenemos el amor de Dios en nuestros corazones como discípulos de Cristo que somos. El amor de Dios ha sido derramado. ¿Os acordáis? Cuando Jesús le dice, yo os haré pescadores de hombres, ¿sí? Tú y yo no podemos pescar a nadie, no podemos convencer a nadie, no podemos ayudar a nadie a llevarle a los pies de Cristo, ¿sí?, si no es gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él ha derramado ese amor, ¿sí?, ese amor de Dios, y es el que nosotros podemos transmitir a otras personas, ¿sí? Es lo que podemos, el amor de Dios, ¿no? Pero está en nuestros corazones. Por eso Jesús dice, yo os haré, ¿sí? Acuérdense que separados de Él, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Por eso Jesús le dice a Jacobo y a Juan, ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿Sí? El Espíritu de Dios ha derramado, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Y con ese amor de Dios derramado en nuestros corazones, tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos mucho que... podemos hacer mucho, ¿sí? Podemos llegar a muchas personas, podemos ayudar a muchas personas a conocerle, ¿sí?, con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. No solamente con experiencias que tuvimos hace años, con cosas que hicimos hace años, con lo que pasó. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? El Señor quiere, ¿sí?, darnos algo nuevo cada día, ¿sí?, algo nuevo cada día. No podemos vivir de lo aprendido. Tiene que ser con el amor de Dios derramado en nuestros corazones, así sí. No solamente con saber cosas, con entender cosas, con vivir en
en un ambiente cristiano, convivir con personas cristianas, ¿sí? Va a ser el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Y así vamos a poder, yo estoy convencido, yo sin esto en mi vida sé que no voy a alcanzar a nadie, con lo que yo sé, con lo aprendido, con mis experiencias, ¿no? Que tenemos muchas, ¿sí o no? Tenemos mucho vivido, ¿a que sí? Pero necesitamos ese amor de Dios que esté vivo, que esté vigente, ¿sí? Ese amor de Dios en nuestras vidas, esas ganas, ese deseo, ¿sí? De seguir mostrando el amor de Dios a más personas. Porque así y con otras muchas más actitudes en Cristo vamos a poder ganar almas. De otra manera, sin esto es imposible. Sin el amor de Dios en nuestras vidas, sin transmitir esto, es imposible. Y esto, 1 Corintios capítulo 13, es un pasaje de la Biblia que muy conocido, ¿verdad? Pero pensaba en esto en esta tarde, preparando un poco esto, y el Señor hablaba a mi corazón, ¿no? Y entiendo esto, aunque lo he leído muchas veces, pero en este tiempo que vivimos, en el ahora, en el hoy, ¿sí? Si yo no tengo esto, nada puedo hacer, ¿sí? Ni yo, y estoy convencido de que nadie, sin el amor de Dios en nuestras vidas, podemos alcanzar, podemos salvar almas. Dice en el capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Hasta ahí vamos a parar y ya seguimos, ¿no? Dice, ¿no? Creo que es claro Pablo a los corintios, ¿sí? Pablo es claro hablando a los corintios, diciéndole a los corintios, unos creyentes, unos discípulos, que en la iglesia había muchísimas situaciones, muchísimos problemas, ¿sí? Y les habla del amor a esta iglesia, a estos hombres. ¿Sí? Si no tengo el amor de Dios, si el amor de Dios, si esto nos está mostrando en vuestras vidas, no está en vosotros, no estamos mostrando el amor de Dios, si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Pablo estaba hablando en primera persona, no les estaba dando una enseñanza a ellos, pero él estaba hablando de primera persona. Él estaba entendido, el hombre de Dios, que sin el amor de Dios en su vida nada podía hacer. ¿Sí? Yo tengo esto claro en mi corazón también. Sin el amor de Dios, si por el motivo que sea, ¿sí? La palabra nos habla que el amor de Dios en los últimos tiempos, ¿qué? Se va a enfriar, se va a enfriar. Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con que el amor de Dios se enfríe, se apague, no, vayamos perdiendo esto, ¿sí? Porque puede pasar esto, ¿sí? Pero, y esto es algo claro, esto es algo que Pablo les enseña. Si no tengo amor, nada soy. Y habla de si repartiese todos mis bienes, habla, bueno, incluso si tuviera profecía, si entendiese los misterios y la ciencia, si supiera la palabra, ¿no? Pero no tengo amor, no estoy mostrando ese amor día a día entre las personas que convivo,
en el lugar donde estoy, en la obra donde estoy, en el ministerio donde Dios nos ha puesto, si esto no es algo que como discípulos estamos mostrando, ¿no? Pues pocas almas vamos a poder alcanzar, ¿no? A pocas personas vamos a poder llevar a los pies de Jesús, ¿sí? La palabra nos enseña que los tiempos son difíciles, que va a haber oposición, que va a haber, ¿sí? Más que nunca, sus discípulos, ¿sí? Necesitamos que el amor de Dios esté muy, no se enfríe, que esté, ¿no?, con esas ganas, con ese deseo de seguir transmitiendo, de que vean el amor de Dios en nuestras vidas. Y dice, bueno, en el 5, y habla de lo que no hace el amor. Dice, el amor, nos muestra cómo es el amor, ¿no? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, nada hace indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ¿sí? El amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros nunca va a dejar de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esperanza, nuestra esperanza está como un ancla fija en Cristo, ¿sí? Nos habla de esperanza, nos habla de fe, pero ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por haber aceptado a Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Ese amor. El mayor de ellos es el amor, ¿eh? Y en Gálatas capítulo 5 y versículo 14, ya Gálatas 5, versículo 14, hay un versículo que he encontrado dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que toda la ley, ¿sí? Toda la ley, en una sola palabra se cumple. ¿Y cuál es ella? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Toda la ley, en una sola palabra. Pablo le decía, si tuviera profecía, si tuviera entendimiento, si supiera todo, ¿sí? Y aquí Pablo a los Gálatas les habla de esto, le dice, toda la ley en una sola palabra, ¿eh? En amar a tu prójimo, en amar en amar a tu hermano, en mostrarle este amor de Dios. En eso se cumple toda la ley, ¿sí? En eso, ¿sí? Yo estoy convencido que cuando nosotros tenemos esta actitud en nuestras vidas, Dios se agrada de nuestro caminar, Dios se agrada de cómo estamos haciendo las cosas, ¿sí? Estoy totalmente convencido. Hay bendición en nuestras vidas, ¿sí? Hay bendición en lo que hacemos, ¿sí? Somos prosperados también, ¿sí? Porque Jesús sabe y conoce nuestros corazones, ¿sí?
Jesús conoce nuestro... Él no tiene ninguna necesidad de que nadie le hable del corazón, acerca del corazón del hombre, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe perfectamente cómo estamos tú y yo, cuál es el nivel de amor de Dios que hay en nuestros corazones, cómo Él sabe perfectamente cuál es nuestro deseo también, ¿sí? Hay una parte, vamos a Juan capítulo 5, versículo 42, esto que Juan, ya voy a ir acabando, Juan 5 y versículo 42. Aquí Jesús les está hablando a unos religiosos de este tiempo que tenían apariencia de piedad, que parecían que eran personas que amaban a su prójimo. Está hablando a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de este tiempo, a los que pensaban que tenían la ley, ¿sí? A los que pensaban que eran los que mejor estaban agradando al Señor. Y esto viene precedido, estas palabras se las dice Jesús a ellos después de que Jesús sana a un paralítico, ¿sí? El otro día nos hablaron de él, el miércoles, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y todas estas palabras se las habla. ¿Sí? Esta gente se enoja, se molesta porque Jesús había sanado a un paralítico. ¿Dónde estaba el amor de Dios en estos religiosos? En estas personas que se pensaban, ¿no?, que tenían todo el conocimiento de la ley, que decían ellos que somos hijos de Dios, ¿sí? Y estas personas, ¿sí?, dice que se molestan porque habían sanado a un paralítico. Y Jesús les dice algo que se ha dicho en el 42, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto es lo que Jesús le dice. Por eso, como digo, Jesús conoce nuestros corazones. A Jesús no podemos burlarle, ¿sí? A Cristo no podemos, ¿sí? Él sabe, Él conoce nuestros corazones. Jesús le dice a estas personas, dais una apariencia, es aparente lo que hacéis, ¿sí? Vais a las sinagogas, dais los diezmos, hacéis todo, ¿no? Parece que sí, pero la realidad de vuestras vidas, la realidad que hay en vuestros corazones es que no tenéis el amor de Dios. Y como ya hemos hablado, y como ya he intentado transmitiros, ¿no?, sin ese amor de Dios nada podemos hacer. Estas personas enseñaban, estas personas hablaban, pero no tenían autoridad de Dios. No había una autoridad de parte de Dios en sus vidas, no había nada especial en sus vidas. Si hoy tú y yo estamos aquí, claro que es porque Cristo nos escogió, Él se fijó en nuestras vidas, pero si tú y yo estamos hoy aquí, porque ha habido personas. Yo cuando llegué a Reto, como decía hace un momento, vi el amor de Dios. Yo sí te pregunto, ¿tú has visto el amor de Dios? ¿Tú ves el amor de Dios en personas que están contigo? Sí, claro que sí, lo vemos. Personas que están dando su vida, que están con nosotros, que nos están enseñando día tras día, ¿no? Que les fallas, y están ahí con nosotros, demostrándonos el amor de Dios en sus vidas. ¿Y eso qué ocurre? Pues que nos alcanzan, que nos ayudan a seguir caminando, ¿no? Que seguimos con ganas. Y ya si acabo, ¿sí? Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Me gusta mucho la respuesta
cómo contesta Pedro. Porque en otras ocasiones quizás hubiera contestado de otras maneras, pero yo creo que Pedro aquí ya había sido tratado y enseñado por el Maestro, ¿sí? Y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, que sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como vemos, yo leía esto, ¿sí? Pedro dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿sí? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. Jesús sabía perfectamente que Pedro le amaba, ¿sí? Que Pedro era una persona que amaba a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y por eso le dice, si hubiera sido de otra manera, ¿tú piensas que Jesús le hubiera dicho a Pedro, apacienta mis ovejas? ¿Sí? Cuida del rebaño, ¿sí? Estoy convencido de que no, ¿verdad? Pero Jesús sabía que Pedro le amaba, ¿sí? Y esto ocurre también en nuestras vidas, esto pasa, ¿sí? Jesús conoce nuestros corazones, apacienta, para apacentar las ovejas, para cuidar a las ovejas, ¿sí? Para llevar a las personas a los pies de Cristo, ¿sí? Para que cuando venga el lobo no sean arrebatadas. Necesitamos amar a Jesús. Necesitamos mostrar el amor de Dios, para que no nos pase como el asalariado, que dice que cuando ve venir al lobo, ¿qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque dice que las ovejas no son suyas, ¿sí? Si tú tienes el amor, si tenemos con este amor de nosotros, vamos a luchar, vamos a cuidar. Y Jesús le dice, ¿sí? Yo sé que me amas, apacienta mis ovejas. Y yo con esto os quiero animar, quiero dejar esto, era un poco lo que había en mi corazón, la verdad es lo que hay, como discípulo, ¿sí? De poder, seguramente que hay muchas más cosas y estaríamos, y bueno, todavía no ha acabado, ¿no? Pues mañana seguimos, mañana acaba, ¿verdad? Pero hay muchas, pero como un buen discípulo de Jesús, ¿sí? Que mostremos este amor de Dios, ¿sí? En nuestras vidas. Es algo muy importante, ¿sí? Que no se apague, que no se enfríe, ¿sí? Que no nos desanimemos. Van a venir luchas, van a venir pruebas, pero que sigamos adelante mostrando este amor de Dios, ¿sí? Para poder ganar almas, para poder pescar hombres. No es fácil, ¿verdad? Todos sabemos que no es fácil. Hoy hemos salido a evangelizar, han venido algunos. Hemos hablado de Cristo, ¿quién me lo ha dicho? Hemos hablado de Cristo y ha habido problemas. Alguno me lo ha dicho, ¿no? No sé. Hemos hablado de Cristo, todo iba bien, mientras que no hablábamos, pero cuando hemos hablado de Cristo, sí. Entonces, pues, animaros a esto, ¿no? A que podamos mostrar ese amor de Dios a los demás, que podamos mostrar a Cristo a los demás, ¿sí? Yo por mi parte, pues nada más, y pues si queréis oramos un rato, tenemos un rato de darle las gracias a Dios, de como decía al principio, ¿no? Creo que el Maestro se merece todo nuestro tiempo, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos meditar en sus caminos y bueno, que con el deseo de que Él siga obrando, con el deseo de que Él siga
derramando, que esas ventanas de los cielos sean abiertas y podamos recibir de sus bendiciones en nuestras vidas.